Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a presentar lo que son las preguntas y resúmenes de Aprende en Casa. No olviden suscribirse y dejar su like. En este canal vamos a ir subiendo las preguntas y resúmenes de Aprende en Casa y bueno, comencemos. Iniciaremos con la materia de salud e higiene de sexto grado de primaria. El tema es el increíble cuerpo humano. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a valorar tu cuerpo y las funciones que realiza para cuidar de ti mismo y vivir saludablemente. El cuerpo humano tiene diferentes sistemas que actúan de forma coordinada para mantenerlo siempre funcionando perfectamente. Es tan increíble que hasta puede repararse a sí mismo. ¿Te parece si continuamos? ¿Qué hacemos? Observa con atención los siguientes videos. El primer video es ¿cómo sana tu cuerpo? El segundo video es cápsula, el cerebro, los músculos. El tercer video es grasa corporal bajo nuestro cuerpo. Y por último, ambulancia aérea. Recuerda que nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Ambas mitades están unidas por una especie de puente, una lámina horizontal en forma de cinta ancha, resistente y de color blanco. Está protegido por un cráneo que evita que el cerebro, que es tan delicado, quede expuesto. El reto de hoy son las preguntas que aparecieron en los videos de Aprende en Casa. El primero es ¿por qué consideras que el cuerpo humano es increíble y qué acciones puedes llevar a cabo para cuidarlo? La segunda pregunta es ¿qué acciones puedes llevar a cabo para cuidar tu cuerpo? Puedes utilizar tus libros de texto. Si no lo tienes, no te preocupes. También puedes consultarlo en algún libro en tu casa o en internet. Pasamos a la siguiente materia, que es historia. Y el tema es la prehistoria. Aprendizajes esperados. Identifica la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y de la senderatización. Ubica especialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y animales. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a desarrollar habilidades en el manejo de información histórica para conocer y explicar hechos y procesos a partir del concepto de prehistoria y ubicar temporal y espacialmente su duración y sus etapas. Es importante que conozcas la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y de la sedentarización, aplicando términos como siglo, milenio y antes de Cristo. Ubica especialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y animales. Es importante destacar que esta es tu primera clase de historia del presente ciclo escolar. Por ello es necesario trabajar primero la medición del tiempo. ¿En alguna ocasión has intentado registrar algún suceso o acontecimiento importante de tu vida? Si es así, ¿cómo has tratado de realizar el registro? Para explorar más, consulta el libro de texto de historia de sexto grado. Se explica el tema a partir de la página 12. ¿Qué hacemos? A continuación, te presentamos algunos ejercicios que te ayudarán a registrar y organizar los acontecimientos más importantes de la historia del hombre, desde su origen hasta la actualidad. Podemos utilizar un instrumento llamado línea de tiempo. Gracias a esta línea podemos dividir el tiempo en periodos y etapas y ubicar temporalmente los hechos más relevantes. Tú ya has estudiado cómo se mide el tiempo en grados anteriores. Ahora recordaremos solo algunos términos que utilizaremos para agrupar los días y los años. ¿Los recuerdas? CA, antes de Cristo, DC, después de Cristo, millones de años, milenio, agrupación de 1000 años, siglo, agrupación de 100 años, que suele representar con números romanos, década, agrupación de 10 años, año, 365 días. En esta clase vamos a realizar una línea del tiempo para ubicar las etapas principales del periodo denominado prehistoria. La prehistoria es un largo periodo del tiempo cuyo inicio se remonta aproximadamente a 3 millones de años, desde la aparición de los homínidos, los ancestros del ser humano,
hasta la invención de la escritura. De acuerdo con investigadores recientes, el origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los homínidos, los primeros ancestros de los humanos, emigraron en busca de alimento, de Asia a Europa primero, luego a Oceanía y por último a América. La duración aproximada de la prehistoria se conoce gracias a los investigadores realizados por científicos como los paleontólogos, que buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles de seres humanos y animales para analizarlos. Los arqueólogos, que buscan y analizan restos de materiales fabricados por el hombre para conocer cómo era su vida, su cultura, las técnicas que denominaban, etc. Los antropólogos, que trataban de explicar cómo era el comportamiento de los seres humanos dentro de su entorno social y cultural. Gracias a sus hallazgos, es posible hablar de dos grandes etapas de la prehistoria. La primera etapa, Paleolítico, marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Si la ubicamos en nuestra línea de tiempo, abarcaría aproximadamente desde el 3.500.000 a.C. hasta cerca de 10.000 años antes de Cristo. La siguiente etapa es Neolítico. Durante este periodo el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. En esta época, cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales, como vacas, cerdos y ovejas. Asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con esos avances se logró el paso de la vida nómada a la sedentaria. En nuestra línea del tiempo, este periodo abarca del año 10.000 al 4.000 a.C. La invención de la escritura alrededor de 3.200 a.C. marca el término de la prehistoria. A partir de entonces se señala el comienzo de la historia. Actividades. Primera pregunta, ¿conoces el significado de la palabra prehistoria? La segunda, observa el siguiente material audiovisual y registra los aspectos que consideres relevante antes de los horizontes históricos. 3. Observa el mapa sobre el origen del ser humano y el poblamiento del mundo. Se encuentra en la página 15 del libro de sexto y selecciona las imágenes que representen la prehistoria. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué representa la imagen? ¿Para qué crees que la pintaron? ¿Cómo crees que la pintaron? ¿Cómo crees que vivían los humanos en la prehistoria? ¿Dónde crees que vivían? ¿Qué crees que comían? ¿A qué peligros se enfrentarían? Realiza una línea del tiempo con 2 hojas de papel. En ella ubica las siguientes etapas de la prehistoria: Paleolítico, Neolítico e invención de la escritura. 5. Observa el siguiente material audiovisual y registra los aspectos que te llamen la atención. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitlán en los valles centrales de Oaxaca. El reto de hoy. Imagina la posibilidad de viajar al pasado en una máquina de tiempo y responde las siguientes preguntas. ¿En qué periodo te habría gustado habitar? ¿Qué descubrimiento o hecho te habría gustado presenciar? Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. La siguiente materia es lenguaje y el tema es preguntas en exámenes y cuestionarios. Aprendizaje esperado. Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a identificar distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios. Saber identificar tanto el tipo de pregunta como la clase de exámenes pueden ayudar a optimizar tu forma de estudiar, pues cada uno exige tanto que centres tu atención en aspectos diferentes del conocimiento, como que los trabajes de sistemática y efectiva. ¿Qué hacemos?
A continuación te presentamos información y un ejercicio de utilidad sobre cuestionarios y exámenes, así como sus principales características y funciones. Cuestionarios. Se hace una distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Una pregunta abierta le solicita a la persona interrogada que formule su propia respuesta, mientras que una pregunta cerrada lo hace seleccionar su respuesta entre un conjunto determinado de respuestas posibles. Ejemplo. Preguntas cerradas. ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes quién fue Juan Rulfo? Si no. ¿Cuál es tu número de celular? ¿Prefieres un día lluvioso o soleado? Preguntas abiertas. ¿Por qué te gusta leer? ¿Qué opinas sobre la amistad? ¿Qué esperas lograr durante el 6º año? ¿Qué tipo de música te gusta y por qué? Exámenes. Los tipos de preguntas más utilizadas en la comunicación humana y en consecuencia en los exámenes son las preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple. Cada una se emplea en contextos distintos y poseen funciones y características diferentes. Algunas de los más comunes son los siguientes. Examen. Prueba de conocimientos, saberes, aptitudes, capacidades y o valores. Puede ser oral o escrito. De preguntas cerradas, de opción múltiple y preguntas abiertas. Reto de hoy. Consigna y reto. Realiza en tu cuaderno un cuadro con un resumen de las características de los exámenes que se describan a continuación. El cuadro te ayudará a reconocer los distintos tipos de preguntas y exámenes, lo que te brindará elementos útiles para optimizar tu manera de estudiar. Observa el ejemplo y describe las características de los tipos de exámenes restantes. Tipo de examen, de opción múltiple, características principales. Es el tipo de prueba escrita estructurada de manera que una pregunta tiene varias opciones, pero solo una es correcta y las otras son distractoras. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué logros y qué dificultades encontraste al elaborar el cuadro comparativo de los tipos de exámenes? ¿Qué características tiene cada tipo de examen en función de los temas sobre los que te suelen examinar? Siguiente materia, valores. Tema, conciencia mía. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás la importancia de la educación emocional para hacer conciencia de tus emociones y establecer interacciones sanas con las personas que te rodean. Ejercer el autocontrol de tus emociones te ayudarán a mejorar la atención, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Estás listo? ¿Qué hacemos? A continuación, te presentamos algunos ejercicios que te ayudarán a expresar tus sentimientos y a identificar tus emociones. Es como si al compartir tus sentimientos te dieras cuenta de que otras personas tienen los mismos sentimientos que tú. Te sugerimos apoyarte del medidor de emociones colocando una señal en uno de los 4 cuadrantes. Rojo, enfado, rabia, ansiedad, miedo, irritación, molestia. Amarillo, felicidad, inspiración, motivación, alegría e ilusión. Azul, aburrimiento, soledad, depresión, fatiga y bajón. Verde, contento, serenidad, paz interior y equilibrio. Las emociones en el cuadrante rojo se caracterizan por ser desagradables y con elevada energía. En este cuadrante hay emociones como el enfado, la ansiedad o la irritación. Las emociones en el cuadrante azul son generalmente desagradables y bajas de energía. En este cuadrante hay emociones como el aburrimiento, la soledad o la fatiga. Las emociones en el cuadrante verde se caracterizan por ser agradables y de baja energía. En este cuadrante se incluyen emociones como la serenidad, el entusiasmo y la paz interior. Las emociones en el cuadrante amarillo son agradables y con elevada energía. Se incluyen emociones como la felicidad, la inspiración y la alegría. Ejercicio 1. Hagamos una prueba para medir tus emociones. Concéntrate e imagina algunas situaciones hipotéticas y anota en el recuadro la emoción que te provoca. La primera es un niño cayéndose de la bicicleta. La segunda, comida
quemándose. La tercera, niño bañando al perro. La cuarta, niños en una fiesta infantil. La quinta, niño con manzana. La sexta, niño que se le cayó la manzana. Del lado derecho debes colocar la emoción que te provocó estas 6 oraciones. Ejercicio 2. Ahora te vamos a contar un cuento. Ogro micro, gigantón y abominable llevaban cientos de años encerrados en la cárcel de los monstruos. Habían entrado ahí voluntariamente después de darse cuenta de que asustar a los niños no era una buena forma de ganarse la vida. Desde entonces, los 3 andaban tristes y solitarios. No sabían hacer otra cosa que asustar, así que carecían de ilusiones y pensaban que no servían para nada. Ya habían cumplido sus condenas varias veces, pero cuando les decían que se podían marchar, respondían que a dónde iban a ir, si solo sabían asustar. Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Pesadillo era un monstruo de estatura baja, que asustaba poco y se pasaba todo el día durmiendo. Pero era realmente muy divertido. Contaba cientos de historias de cómo había cambiado los sueños de la gente para que fueran más divertidos y de cómo casi siempre sus cambios salían tan mal que acababan asustando a cualquiera. A Ogro Migro y sus amigos les encantaban sus historias, pero había que esperar a que el dormillón de Pesadillo se despertara para escucharlo. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un terremoto era capaz de despertarlo. Hasta que un día los 3 monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Pesadillo dio un bote en la cama y se despertó al instante. Los miró con los ojos muy abiertos, pero no parecía estar asustado ni enfadado, más bien parecía estar contento. Genial, dijo. Siempre he querido levantarme temprano. El día se aprovecha mucho más. ¿Saben qué? Deberían trabajar de despertadores. Sé de muchos dormilones que se lo agradecerán. Los 3 monstruos se sintieron felices al oír aquellas palabras. Servían para algo. Después de tantos años, resulta que podían hacer más cosas de las que habían creído, y sin asustar ni molestar a los niños. Ese mismo día abandonaron la cárcel dispuestos a crear su propio negocio de despertadores. Y así los 3 monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para dormilones, muy contentos de haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos hacer y está por descubrir. Solo hay que buscar dentro de ti mismo y poner mucha atención a lo que sientes. Por último, responde las siguientes preguntas. ¿Ya viste que si puedes identificar las emociones? ¿Puedes identificar tus emociones con facilidad? Imagina que tú eres uno de los monstruos de la cárcel. ¿Qué hubieras hecho para no permanecer encerrado? ¿Por qué crees que Pesadillo contagia de buen humor a los demás? ¿Cómo te sientes ahora? Recuerda que conocer a los demás es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría. Por último, la materia de geografía. El tema es espacio geográfico y mapas. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a identificar las regiones continentales y conocer la forma de organización del espacio geográfico. Es importante que sepas que la Tierra se encuentra conformada por extensas masas continentales, las cuales a su vez conforman distintas regiones debido a sus características naturales y sociales. ¿Te gustaría saber en qué continente se encuentra nuestro país y a qué regiones pertenece? ¿Qué hacemos? A continuación, te presentamos algunos ejercicios y preguntas que te ayudarán a conocer más sobre la Tierra. Lee el correo electrónico de la página 10 del libro de texto de geografía. Identifica las distintas regiones de vegetación o relieve o según la división política que menciona Ana y descríbelas en tu cuaderno.
¿De qué forma se puede dividir un continente considerando los elementos que anotaste? Así como dividimos el planeta en hemisferios y países, podemos dividirlo también en continentes y estos en regiones, es decir, en superficies de terreno con condiciones naturales o sociales semejantes. Las regiones son una forma de estudiar y comprender el espacio geográfico. La forma como organizamos el espacio geográfico al observar la Tierra desde el espacio destaca porciones rocosas que sobresalen del océano. El conjunto de estas porciones se conoce como superficie continental. Cada continente se divide en porciones más pequeñas llamadas regiones, cuya localización y extensión dependen de las características naturales y sociales en cada área. ¿Sabes qué son las regiones continentales? Las regiones naturales continentales son extensiones que se delimitan considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales del espacio geográfico, como el clima, el relieve, la vegetación, la fauna o los ríos. En América, por ejemplo, dentro del territorio de Mesoamérica, los mayas tenían tradiciones, religión y lengua distintas a los olmecas. Esto determinó que conformaran regiones diferentes. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿A qué se debe la formación de los continentes? ¿Qué separa un continente de otro? ¿Se podría subdividir un continente? ¿Cómo se puede organizar el espacio geográfico para obtener diferentes tipos de información? A continuación, realiza la lectura del texto que aparece en la página 6 del libro de actividades y responde a las preguntas de la página 7 con apoyo de Atlas de Geografía del Mundo. El reto de hoy. Observa con atención el mapa de regiones culturales de la página 17 de tu libro de texto de geografía y elabora un cuadro de doble entrada en tu cuaderno en el que incluyas por un lado el nombre de la región cultural y por otro el de los países de cada una. Bueno, esto sería todo de sexto grado. Suscríbanse al canal y denle like. Seguiremos subiendo los resúmenes a este canal.